Mire, que estamos a semanas de cerrar el 2025 y por eso en este programa hablaremos de lo que dejó las eliminatorias de la Copa del Mundo, hablaremos también del Final Four, de la Copa Oro, en fin, todos esos torneos que reunieron a nuestras selecciones. Resultados de los partidos de vuelta de las semifinales del fútbol salvadoreño, la final está servida para el próximo 20 de diciembre. Hablamos también de la Federación Salvadoreña de Fútbol, sí, porque el 2025 deja nuevo presidente y también al primer periodista vetado de la Fast Food. Mire, de todo eso y de mucho más estaremos hablando aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, comencemos hablando de lo que nos deja el 2025. Comencemos con las eliminatorias mundialistas, porque a esta fecha todavía se sigue hablando largo y tendido de lo que pudo ser para algunas selecciones y de lo que fue para otras. El llanto y la alegría, en fin, todo eso combinado al deporte que mueve masas, el balompié o fútbol. Mire, el 2025 nos deja a la selección de Panamá como el único representante, y así, representante del área centroamericana para participar en la Copa del Mundo. Muchos todavía discuten que si es bueno o es malo, que si fue merecido o no fue merecido. Lo único que le puedo decir yo es que Panamá no perdió ni un tan solo partido de las eliminatorias. Y Panamá hizo lo que no pudo hacer la selección de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿Es justo clasificado a las eliminatorias? En mi opinión, sí lo es. Participará en su segunda Copa del Mundo, un proceso largo con Thomas Christensen. Se respetó un proceso pese a las críticas en Panamá, que había gente que le hacía las alineaciones y que cuando no ponía a los jugadores que la prensa quería, se molestaban. Pero al final Thomas Christensen cumplió y clasificó a la selección de Panamá a la próxima Copa del Mundo. Mire, lo decía, Panamá hizo lo que no pudo hacer Costa Rica, Honduras, lo que no pudo hacer Guatemala, Nicaragua, ni mucho menos El Salvador. El 2025 deja también a 3 selecciones sin técnico. La selección de Nicaragua, porque se va el fantasma Figueroa, o mejor dicho, ya se fue. Una selección de Nicaragua que sí dio sorpresas. No clasifica al Mundial, pero le hizo el daño a la selección de Costa Rica y le hizo el daño a la selección de Honduras. Dos resultados de la selección de Nicaragua que son históricos en el balompié de ese país. Un empate a 1 en Managua ante la selección de Costa Rica. Una selección de Nicaragua que jugaba con 10 hombres menos. Con 10 hombres cuando había sufrido una expulsión. Y una victoria sobre la selección de Honduras de 2-0. Resultados históricos para el balompié nicaragüense en este 2025. Una selección de Costa Rica que se quedó sin técnico porque Miguel El Piojo Herrera no sigue más. Y una selección de Honduras que se deshizo finalmente del colombiano Reinaldo Rueda, que nunca fue para mí un técnico idóneo para esa selección. Guatemala seguirá apostando a Luis Fernando Tena. Para mí, una decisión muy pero muy inteligente de la Federación Guatemalteca de Fútbol. Darle seguimiento a Luis Fernando Tena es positivo para dejarlo trabajar, para apoyar el trabajo y para cumplir lo que el técnico pida. 3 cosas, las que mencioné: dejarlo trabajar, cumplir y apoyar. Con esas 3 cosas, Guatemala puede clasificar a una Copa del Mundo. Y ojo, que no va a ser fácil,
porque en la siguiente eliminatoria volverán a estar Canadá, Estados Unidos y México. Miren, El Salvador también se apostará por lo mismo. Se apostará con Hernán Darío Gómez, otro que no es de mi gusto. Pero al final no soy yo quien los pone, ni soy yo tampoco el que paga los $25,000 que él gana. Pero El Salvador seguirá apostando por el colombiano, que hoy tiene muchos más enemigos que amigos, porque finalmente se dieron cuenta que es un vendehumo. El 2025 también deja a la Liga Deportiva Alajuelense como campeón de la Copa Centroamericana. Mire, campeón por tercera ocasión de manera consecutiva es algo grande para un equipo o para un club como la Liga Deportiva Alajuelense. Pero si hacemos números, la Liga Deportiva Alajuelense ha estado presente en las últimas 4 finales de la Copa Centroamericana o de los torneos centroamericanos, porque tiene 3 ediciones ya que se llama Copa Centroamericana. Anteriormente tenía otro nombre, tenía otro formato. Pero la Liga Deportiva Alajuelense ha estado en 4 oportunidades. En el 2022, desafortunadamente para sus intereses, cayó en la final ante el Olimpia de Honduras, uno de los monstruos del área centroamericana. Y en las últimas 3 ediciones, 2023 fue campeón venciendo en la final al Real Estelí de Nicaragua. 2024 se repitió esa misma final y fue campeón. Y en el 2025 dejó en la final a los Super Chivos del Xelajú. Creo que llegar a la final en 4 oportunidades de manera consecutiva habla del trabajo que hacen en Costa Rica, específicamente en algunos equipos. Tanto es así que el 2025 también nos deja un ranking de los mejores 20 equipos del área centroamericana. Y en esos 20 equipos no hay ni un tan solo equipo nicaragüense ni tampoco salvadoreños. El ranking queda de la siguiente manera, con una Liga Deportiva Alajuelense, obvio, en el primer lugar, seguido en el segundo lugar por los Leones del Olimpia, los Morados del Saprissa son terceros, los Rojos del Municipal son cuartos, el Herediano es quinto, Antigua es sexto, el Plaza Amador de Panamá está en la posición número 7, el Maratón en la posición 8, Cartaginés posición 9, los Super Chivos del Xelajú, subcampeones de Centroamérica, están en la posición 10, el Motagua en posición 11, el Sporting San Miguelito de Panamá en la posición 12, el Mixco en la posición 13, el Real España en la posición 14, el Malacateco posición 15, el Cobán Imperial de Guatemala posición 16, el Comunicaciones, los Cremas están en la posición 17, en la posición 18 hay otro equipo panameño, el Club Atlético Independiente, los del Municipal de Liberia están en la posición 19 y mi equipo, el Aurora de Guatemala, en la posición número 20. Esos son los 20 mejores equipos que nos deja el ranking del 2025. Mire, si hacemos cuentas a nivel de selecciones y en torneos internacionales, habría que mencionar la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hubo muchas sorpresas. Resultaron los ganadores, llegaron a pelear por un boleto para estar en el Final Four. Y fue de esa manera que Estados Unidos eliminó a la selección de Jamaica, ganando su pase para estar en el Final Four. Honduras se vio las caras ante la selección de México. Lo hizo en segunda edición de manera consecutiva. ¿Se recuerda usted? En esta edición del 2025, el partido de ida lo gana Honduras y el partido de vuelta lo vuelve a perder la selección de Honduras en territorio mexicano. También ese partido nos deja un hecho lamentable que ocurrió en Honduras. Luego del partido en el que Honduras le gana a México, un troglodita avienta una botella y le pega un botellazo en la cabeza al Vasco Aguirre. ¿Se recuerda usted de ese episodio lamentable? Bueno,
Eso ocurrió en la lucha por un boleto para el Final Four. La selección de Panamá eliminó a la selección de Costa Rica y Canadá eliminó a la selección de Surinam. En la fase camino a la final, en la fase de semifinales del Final Four, Panamá logró un triunfo histórico al superar a los Estados Unidos con marcador de 1-0 en un partido en extremis. Ya sobre el final apareció Cecilio Waterman y puso el único gol de este partido, dándole la victoria a la selección de Panamá sobre los Estados Unidos. Ya Panamá había vencido a la selección de los Estados Unidos, también en torneo internacional en el 2024, ¿se acuerdan? En la Copa América que se realizó en los Estados Unidos. Pero en este Final Four del 2025, nuevamente la selección de Thomas Christensen superaba a la selección de Estados Unidos, 1-0. En la otra semifinal, la selección de México le ganó a Canadá con marcador de 2-0, con doblete de Raúl Jiménez. A la final se fueron las selecciones de Panamá y la selección de México. Hubo gran expectativa, obviamente muchos centroamericanos queríamos que ganara la selección de Panamá, nuestro representante en el Final Four. Sin embargo, las cosas no se dieron de esa manera. México gana la final del Final Four con marcador de 2-1. ¿Se acordará usted de ese partido? El encuentro estaba empatado a 1 y ya sobre el final, sobre el último, digámoslo de esta manera política o poética, si usted quiere. En el último suspiro del encuentro, hubo una mano dentro del área, se sanciona penal y gana México con marcador de 2-1. El tercer lugar de ese Final Four fue para la selección de Canadá y el cuarto lugar fue para la selección de los Estados Unidos, que ya era dirigida por Mauricio Pochettino. La Conca Champions del 2025 nos dejó al Cruz Azul campeón de esa edición, tras vencer en la final al Vancouver Whitecaps con marcador de 3-0. Copa Oro. ¿Se recuerda usted de la Copa Oro? ¿Cómo olvidarnos de esa Copa Oro? Mire, Costa Rica llegaba con el brillo de tener a Miguel El Piojo Herrera en el banco. Una selección de Costa Rica que llegaba como favorita a ser protagonista en este certamen, porque la selección de Costa Rica comenzaba en esta nueva etapa con Miguel Herrera, pensando ya en eliminatorias y tomando estos partidos de la Copa Oro como fogueos, pues ya pintaba que podría ser una de las candidatas a obtener boleto para la próxima Copa del Mundo. La selección de Panamá llegaba como favorito también por el hecho de haber sido subcampeón en la Final Four y ese proceso largo con Thomas Christensen. Guatemala llegaba con las expectativas de tener en el banco a Luis Fernando Tena y también ese eco que había quedado de la participación de Guatemala en la Copa Oro anterior, que había sido muy pero muy buena. La selección de Honduras, mire, la selección de Honduras llegaba como un mar de dudas, porque cuando hablamos de la selección de Honduras de este 2025, dirigida por Reinaldo Rueda, es de cerrar los ojos y abrirlos suavecito, despacito, como dice la canción. ¿Por qué? Porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Es esa relación tóxica que uno puede llegar a tener, que uno no sabe qué tan tóxico puede ser un lunes de un martes. Pues así era el reaccionar de una selección de Honduras previo a la Copa de Oro. Una selección de El Salvador que llegaba en un momento importante con Hernán El Bolillo Gómez, que había llegado a El Salvador ofreciendo el mar y las estrellas y el cielo, y al final ni una ni la otra, ni mucho menos. Pero en fin, a la hora del torneo, la selección de México se queda con el trofeo tras vencer a la selección de los Estados Unidos en la gran final. Mire, pero si hablamos de lo que ha ocurrido entre estas dos selecciones consideradas las más grandes de la CONCACAF, Estados Unidos y México, podríamos decir que es un reflejo de lo que presentaron también en la Copa Oro, porque si bien es cierto, llegan estas dos selecciones a la final,
muy por debajo del rendimiento al que hemos estado acostumbrados a ver. Una selección de México con muchas dudas, una selección de Estados Unidos que con Mauricio Pochettino no encontraba la tecla. Ya al final de este año las cosas han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Mire, Estados Unidos termina el 2025 sin perder 5 partidos. Mientras que la selección de México no ha podido ganar sus últimos 6 encuentros. Y cierra el 2025 sin poder ganar. 2 derrotas y 4 empates. La última victoria la obtuvo en la final de la Copa Oro. Ahora, si hablamos de grandes sorpresas, en esta Copa Oro tendríamos que hablar, obviamente, de la selección de Guatemala y de la selección de Honduras. Mire, una selección de Honduras, comenzando con ellos, que comienzan con el pie izquierdo y de la manera más fea. Aquí abrimos los ojos de sopapo, como decimos en mi tierra. ¿Por qué? Porque en ese primer partido ante la selección de Canadá caen a palos. Caen con un marcador de 6-0. Esta Copa Oro ocurrió hace meses y todavía duele acordarse de ese 6-0. Pero ese resultado levantó cabeza a la selección de Honduras después de eso. Le abrió los ojos, este resultado abrió los ojos, puso presión sobre una selección de Honduras que logró avanzar a cuartos de final. En cuartos de final se enfrentó nada más y nada menos que a la selección de Panamá, una selección que era favorita a llegar a la fase final, por lo mismo, por lo que había realizado en Final Four, llegando a la final y perdiéndola ante la selección de México. Pero en estos cuartos de final de la Copa Oro las cosas no salieron como se esperaba, porque con Honduras empatan a 1 el tiempo regular, se van a los lanzamientos desde el punto penal y ahí Honduras le gana a la selección de Panamá con marcador de 5-4. La selección de Guatemala también avanzó a la fase de semifinales. En cuartos superó a la selección de Canadá, otra de las selecciones favoritas a llegar a la final de este certamen. El partido también terminó empatado a 1 y en los lanzamientos de penal ganó la selección de Guatemala con marcador de 6-5. Eso habla de dos selecciones que no eran favoritas para este torneo y cerraron con broche de oro una muy buena participación. Ahora, en semifinales las cosas cambiaron. En semifinales Estados Unidos le ganó a la selección de Guatemala con marcador de 2-1 en un partido que Estados Unidos pudo perder porque Guatemala jugó, sudó la camiseta. Guatemala se entregó en ese encuentro. Desafortunadamente no alcanzó el tiempo y los Estados Unidos se quedó con la victoria de 2-1. Mientras que en la otra semifinal, la selección de México venció a la selección de Honduras con marcador de 1-0. Y ya todos conocemos la historia, que a la final llegó México y Estados Unidos, y al final fue México quien levantó el trofeo. Y desde entonces, México no ha vuelto a ganar. Mire, parte de lo que ha ocurrido en la Copa Oro. Ahora, si hablamos de los equipos que triunfaron, también hay que hablar del peor equipo de esta edición de la Copa Oro. Y fue la selección de El Salvador. Una selección de El Salvador que fue la única que no marcó ni un tan solo gol en toda su participación. Peor participación de El Salvador en una Copa de Oro fue la del 2025 de la mano de Hernán El Bolillo Gómez. Mire, cosas para seguir recordando y obviamente en próximos programas estaremos recordando más hechos que han hecho este 2025 un año importante para el fútbol, más para los que ganaron que para los que perdieron, pero fue importante porque también tenemos que hablar de eliminatorias sudamericanas, de lo que hizo la selección de Bolivia en estas eliminatorias, que fue una de las grandes sorpresas,
Pero eso lo dejamos para otro programa. Ahora, le doy los resultados de lo que ocurrió en los partidos de vuelta de las semifinales del torneo de apertura del fútbol salvadoreño. ¿Se recuerda usted? El pasado fin de semana, el Firpo había vencido en condición de visitante a los emplumados del Águila con marcador de 3-1. Y los albos de la Alianza habían vencido 2-1 a los cafeteros del Cacahuatique. Pues en los partidos de vuelta en el Mágico González, el Alianza vence al Cacahuatique con marcador de 3-1, con global de 5-1, avanza a la gran final. Los goles de Carlos Salazar, Oscar Rodríguez y Michel Mercado. Ahora, el Alianza buscará su título número 20 y convertirse en el rey de copas del Salvador. Actualmente, los salvos de la Alianza están con igual número de títulos que los tigrillos del FAS. Ahora, en el estadio Sergio Torres Rivera, el Luis Ángel Firpo recibió a los emplumados del Águila. Se recuerda, 3-1 había quedado el primer partido, en la ida. Y los salvos, y en este caso, los emplumados, necesitaban darle vuelta a ese marcador. Sí ganaron el partido, pero no fue suficiente. Anotación de Julio Cibrián, 1-0 ganó el Águila a Luis Ángel Firpo, pero con global de 3-2. Los toros usulutecos llegan a la gran final que se va a disputar el 20 de diciembre y donde se estarán enfrentando a los albos de la Alianza. Una final soñada. Los toros pamperos buscarán su título número 11 en este certamen. Mire, el 2025 también nos deja nuevo presidente en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y este punto lo dejé hasta el final porque es donde me voy a extender un poco más. Porque el pasado viernes ya fue electo Yamil Bukele, nuevo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ya todos sabían que él iba a ser el presidente, pero para hablar de cómo llega a la presidencia tendríamos que remontarnos 3 años atrás, cuando es el mismo Yamil Bukele quien intenta intervenir a la Federación Salvadoreña de Fútbol. La CONCACAF y la FIFA le pusieron un alto y le dijeron no, porque incluso en esa oportunidad ya había él formado una comisión para que trabajara en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Todos argentinos, él los había contratado y los iba a poner para que dirigieran el fútbol y encontrar soluciones. Pero la CONCACAF y la FIFA dijeron no. Entonces es la CONCACAF quien norma una comisión normalizadora, la primera de 2. Esa primera comisión fue encabezada por el doctor Sáenz Marinero y no hizo absolutamente nada. En ese tiempo en el que Marinero estuvo a cargo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, despiden a Hugo Pérez, llega Rubén de la Barrera, está 3 meses con la selección. Yo siempre digo que fue un amor de verano, solo duró 3 meses. Después de que se va a dirigir al fútbol portugués, porque se lo llevaron a dirigir al fútbol portugués, llegó David Dóniga, el español que dirigía en Panamá y se fue a dirigir a la selección de El Salvador. Con David Dóniga, la selección de El Salvador logró terminar una racha de 2 años sin poder ganar. Además de que logra superar esa racha de que no se podía ganar, saca a El Salvador de la Liga 2, de la Liga de Naciones de la CONCACAF, y la clasifica de manera directa a la Copa Oro. Pero no siguió más. Y ya con la nueva comisión normalizadora, porque a la FIFA y la CONCACAF, al darse cuenta de que la primera comisión normalizadora no había hecho nada por preparar los estatutos para que hubiese una nueva elección y elegir nuevas autoridades, la FIFA y la CONCACAF deciden, ¿sabe qué? Vamos a nombrar una nueva. Y en esa segunda comisión normalizadora, encabezada en esta oportunidad por un panameño, Rolando González. Pues llega el señor Rolando González y es él
quien abre las puertas para que Yamil Bukele comience a ingresar a la Federación Salvadoreña de Fútbol, haciendo, ya tomando decisiones, porque es él con el panameño Rolando González quienes deciden contratar a Hernán El Bolillo Gómez. Y entonces es cuento que todos conocemos, que David Dóniga es destituido, llega Hernán El Bolillo Gómez y es lo que tenemos ahora. Pues bien, el pasado viernes, ya todos sabíamos, a puerta cerrada se hace la elección de la nueva junta directiva y en esa primera esa primera conferencia de prensa donde ya el nuevo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, don Yamil Bukele, da a conocer el nuevo proyecto que tiene con la federación para sacar adelante al fútbol. Y en esa misma conferencia se discute con el periodista Cristian Peñate y lo veta de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Mire, cuando uno ocupa un cargo público, está sujeto a recibir críticas. Si a usted no le gusta que lo critiquen, no se meta a cargos públicos o no ande en los medios, porque le van a caer cosas buenas y cosas malas. Y la mayor parte de veces son cosas malas, dependiendo cuál sea el trabajo que usted hace. Pues Cristian Peñate ha sido de estos nuevos periodistas, y ojo que no estoy defendiendo al señor Yamil Bukele porque yo no soy defensor público de nadie, lo he dicho muchas veces. Él tiene ya gente que lo defiende, gente que, mire, recibe por defenderlo. Entonces no necesita que yo lo ande defendiendo ni tampoco quiero. Entonces, aclarado este asunto, le digo yo de que Cristian Peñate es uno de esos periodistas nuevos, de esos que les gusta tirar cosas al aire con tal de generar polémica. Desafortunadamente el periodismo se ha convertido en un circo, que entre más tonterías uno dice, más polvo levanta. Y entonces ha criticado en muchas oportunidades al presidente, al ahora presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y llegó el punto de que el señor Yamil Bukele le dijera: estás vetado de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Qué es lo que pienso yo? Que es una actitud inmadura por parte del nuevo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Sí. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar sujeto a escuchar críticas constructivas y lo que se viene encima que lleva tu cargo público. Pero vetar es coartar la libertad de expresión. Es prohibir que yo diga lo que yo pienso cuando yo quiero decirlo. Y no me puedes venir tú a decir a mí cuándo lo voy a decir o cuándo voy a callar. Ese es el problema que existe cuando se evita la libertad de expresión o se coarta la libertad de expresión, como usted lo quiera decir. Mire, cosas que suceden en el fútbol salvadoreño, yo deseo que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va a ir bien al fútbol salvadoreño. Mire, eso es lo que traía para ustedes en este programa de Un Poco de Todo. Como siempre, bendiciones desde ahí arriba. Recuerde, mire, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Mire, antes de despedirme, quiero agradecer a Alex Pineda, porque mire, hoy, camisita nueva, la del pum, pum, faz, pum, pum, faz. Una más para la colección. Por eso, feliz arranque de semana. Volvemos en el próximo programa. En el próximo programa voy a tener a un invitado para que hablemos del fútbol en general, de cómo están las cosas en Centroamérica. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Feliz arranque de semana. Bendiciones desde ahí arriba. Un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero.